Muy bien. Listísima. A disfrutar. ¿Tu agua? Sí. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy feliz día. Hoy, jueves 7 de junio, los recibo como siempre en esta su casa, en un rinconcito de su casa quizá, en el que siempre espero tendrán paz y en el que podrán refugiarse para tener entretenimiento y al mismo tiempo cultura. Todos queremos algo así. Sí, claro. Así que eso es Cuatro Dedos de Frente, un espacio que quiero que consideren su hogar, que quiero que consideren propio y en el que estoy abierta, por supuesto, a recibir sugerencias. Ya les daré una dirección de correo electrónico para que me escriban y me retroalimenten. Pero como siempre es un placer para mí estar aquí, y no quiero que suene a cliché, es que es un placer. Cada jueves para mí es nutrición al alma, al intelecto, a la cultura, al entretenimiento, al ocio, que el ocio es muy bueno. Y entonces, pues claro, llega la semana siguiente y vuelvo a estar muy contenta porque sé que ustedes me acompañan con el mismo gusto y se los agradezco. Bueno, pues bienvenidos, Cuatro Dedos de Frente les manda un abrazo a todos y necesito mencionar qué sucedió un 7 de junio. ¿De qué año? Bueno, pues de hace muchísimos años, de 1494. ¿Qué sucedió un 7 de junio de ese año? Pues que el Reino de Castilla firma con el de Portugal el famoso Tratado de Tordesillas, por el cual se dirime cuál será la línea de demarcación de los territorios españoles y cuál de los portugueses en el famoso comienzo de la conquista de América. Así que eso sucedió hace más de 500 años. Amigos, voy a hacer una excepción porque hoy tuve el gusto de venir en el taxi con un señor muy amable. Le quiero mandar un abrazo especial al señor Isidro, quien ya me recomendó un muy buen lugar para tomar café y con quien tuve además una charla muy amena. Yo les recomiendo siempre que pongan su antena muy arriba porque las personas nos nutren, o no, también podemos cerrarla, pero hay muchas personas con algo muy interesante que contar. Así que un abrazo para el señor Isidro. Me voy de lleno con nuestro querido Miguel en cabina al tópico atípico. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. Ya lo sé, ya la conozco. Bueno, no voy a decir qué acaba de decir nuestro querido Miguel, a quien siempre le echo flores y acaba de mencionar algo de mi persona, ¿te has fijado? Sí, bueno, sí. Bueno, no sé si es traición o cariño o amistad o qué pasó, pero bueno. Creo que Las dos. Bueno, pues hoy el tópico atípico, ¿de qué va a tratar? Pues del tema que apremia con nuestra queridísima, y con quien me honra tener, por cierto, invitada, de la poesía. Algo que espero jamás se extinga y que se herede de generación en generación y que siga siendo un bálsamo para el alma. Aquí les van datos curiosos en relación a la poesía. La poesía tiene una historia milenaria. Los primeros testimonios del lenguaje escrito en forma de poesía se remontan a 25 siglos antes de Cristo en jeroglíficos egipcios. En Latinoamérica, por ejemplo, la poesía comenzó a desarrollarse en las culturas precolombinas y, desde luego que tras la llegada de los conquistadores europeos, fue adquiriendo nuevas características. Esto es la famosa fusión y la herencia. Si realmente nos referimos a pruebas materiales que sirvan como testimonio de la actividad poética, pues ya les he platicado, y lo vuelvo a decir, hay ciertas inscripciones que datan de del año 2600 a.C., y fíjense, se trata de canciones de las que se han conservado la letra, no así la música, que abarcan distintos géneros, lamentos, odas, elegías, himnos, y que en su mayoría poseen una significación religiosa. Bueno, otro dato, la narración escrita más antigua de la historia, precisamente, de la que aún se conservan registros, es el poema de Gilgamesh, un texto de origen sumerio que fue escrito sobre tablillas de arcilla. ¡Wow! Sí. Eso sería interesantísimo. ¿Tú lo has visto en vivo? Sí, y tengo el libro impreso de Gilgamesh, que es que está en la Feria del Libro también. ¡Anda! La narración, bueno, es que esto debe ser increíble. El poema cuenta las aventuras del rey Gilgamesh o Gilgamesh y su amigo Enkidu, que incluyen sus peleas contra el gigante Kumbaba, el descenso a los infiernos y la relación entre dioses, semidioses y seres mortales. Qué interesante, eso vamos a platicarlo después. Como decían en la película El cartero y Pablo Neruda, basada en el libro de Antonio Scarmeta, y aquí quiero comenzar para ya presentar a nuestra invitada de honor, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita.
Sí, Así sí, que gracias buenísimo. por ser proveedora. Amigos, con esto nos vamos directo a la sección más importante del programa, la que ya sé que esperan todos con júbilo, igual que yo, para desenrollar la alfombra y presentar a nuestra invitada. Mucho gusto. El tren sobre los rieles se explayaba como una nota en la puerta de la ventana. Ojos cerrados, le escuchaba vencer la lejanía. Atrás, el mundo. Atrás, una estación, invierno, todas sus ventanas. Y tu rostro, una silueta, la noche. Partí de no sé cuánto. Iba sola, dormida, del presente al pasado. Y al lado mío, esa otra lejanía, un continente rodeado de bosques, la alta espesura por encima de los desiertos dormidos, esa otra alma dentro de mi alma, tu cuerpo atrapado en mí, como una lágrima en una pintura formidable, hecha con una sola pincelada. Vacío, mi corazón se llenaba de horizontes veloces, como los ojos del león se llenan de los Qué acento, qué tono, qué tonalidad, qué sentimiento. Acabamos de escuchar, que estaba en vivo, por cierto, Roxana Méndez, quien hoy está aquí también en vivo en el estudio de Cuatro Dedos de Frente, porque vino a visitarnos. Viene desde El Salvador, específicamente de San Salvador. Sí, Y ella es nacida allí en el año 1979, licenciada en idioma inglés con especialización en traducción y un máster en literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, de donde tengo el gusto de conocerla. Pero esto no es presunción porque tengo, yo creo que el 5% de conocimientos que tienes tú después de ese máster, ya platicaremos. Actualmente sigue de valiente y cursa el doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona. Ella es poeta, narradora y traductora. En el 2012 obtuvo el premio Alhambra de Poesía Americana para obra inédita en Granada, en España, aquí. En su país obtuvo el premio Gran Maestre de Poesía en el año 2003, pero si eras una adolescente, por amor de Dios, así como certámenes nacionales de narrativa infantil en 2011, de poesía infantil en 2016, etc. Ha publicado varios libros: La lluvia de 1979, El libro secreto, El cielo en la ventana, Clara y Clarisa de Alfaguara, bueno, tienes muchas editoriales además. En fin, podría seguir y seguir, pero yo tengo que abreviar siempre la currícula o el currículum de los invitados porque son ellos quienes nos lo pueden ir dando a través de esta experiencia de entrevista. Bienvenida y gracias por estar conmigo. muchas gracias, Mone. Gracias a ti por lo que nos das. Cuando hablamos de poesía, me parece que nos habemos o existen personas que podrían decir, ¡ay, poesía, qué denso! Porque existe esta mala información de que una poesía o un poema pueden ser densos. Cuando no estamos en el canal o no comprendemos el bagaje o la métrica o la cultura literaria. Sin embargo, hay personas que aunque no lo comprendan, sí lo sienten. Y para ello es que quisiera entrar en materia, lógicamente, con una pregunta que seguro todo el mundo te hace en las entrevistas que has tenido, que son muchas, pero es, primero, ¿qué te inspiró a ser? Inspiró es una palabra que ha tenido polémica en este programa, pero ¿qué te inspiró a ser poeta? Porque eres literata, eres traductora, eres narradora, escribes prosa, pero estás aquí porque eres poeta y has ganado preseas como poeta. ¿Qué encontraste en la poesía que hace un cambio en Roxana antes y después? Bueno, no podría hablar de la poesía antes y después. Pero sí de Roxana. Porque la poesía, para mí, porque lo que pasa es que la poesía estuvo en mi vida siempre, desde siempre. Es inherente a ti. Desde antes que yo aprendiera a leer, mi madre me leía poemas cuando era niña y a mí se me quedaban de memoria. Poemas infantiles y poemas como Margarita de Baile de Rubén Darío. Aquel poema que dice: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de sal. Sí. Y mi madre me decía: Roxanita, está linda la mar. Y claro, yo cuando era niña no tenía idea de Margarita. Yo es Roxanita. Es para mí. Ah, que Rubén Darío. Y luego le cambió el nombre. Le cambió el nombre, ya. Después me di cuenta con los años, cuando aprendí a leer y comencé a leer poemas. A mí me encantaba la música de la poesía y todavía me encanta. Nada más que fue evolucionando, porque al principio yo escribía poesía métrica, así como había leído, que era lo que me encantaba. Incluso comencé, antes de escribir mis propios poemas, quizá con 12 años así, leía
poesías que le habían escrito de recuerdo a amigas de mi abuela en la juventud, y a mí no me sonaba. Entonces yo tenía el atrevimiento De corregirlos. de volverlos a hacer y métrico, porque era como a mí me gustaba oírla. Eso fue antes, ya a los 14 años comencé a escribir poemas míos. Cuando hablas de ello, entonces podemos dejar muy claro a la audiencia que se tiene primero el sentimiento y después el conocimiento, y que no todos los poetas propiamente han pasado por lo que tú sí has pasado, por una escuela verdadera, por un máster, ahora haciendo un doctorado, pero entonces cualquiera puede escribir poesía como tal, si tiene el sentimiento. Yo creo que un poeta no es alguien excepcional. Creo que sí desarrolla más bien, pero eso es un desarrollo como eso, ¿no? De una sensibilidad y de una manera de ver el mundo distinta, quizá, con más atención a los pequeños detalles, a las cosas que muchas veces pasamos por alto. Cierto. Y pues está ahí, la poesía está en el mundo, está afuera, y solo ya la literatura está Le da en forma. La literatura le da forma con el lenguaje, pero la poesía existe en el mundo antes que en los libros. Yo creo que acabas de citar es más, te me adelantaste a una pregunta, porque te iba a decir si la poesía se hace o nace. Y yo creo que por rosa que pueda parecer este comentario, no lo es, pero acabas de dar al clavo, y es reparar en los detalles. Y hay momentos en los que podemos ver un atardecer divino, y ese puro atardecer sin palabras escritas ya es un poema. Sí. Y entonces ese poema, lo único que me imagino que la mano humana ha hecho es darle forma semántica. Sí, Pero lo era sí, desde antes. es así. O música que nos sublima, o un abrazo que es un poema, o la mirada de un niño, o la mirada de un anciano. Y ya luego el poeta lo va relacionando con hechos que ha vivido, con recuerdos, con otras cosas, las va enlazando, va escogiendo las palabras, va formando figuras literarias, metáforas y todo, ¿no? Claro. Y ya cobra un significado distinto, incluso para la poesía es polisemántica, ¿no? Tiene un lector puede entender algo de un poema o le puede decir algo según lo que necesita en ese momento, y otra cosa distinta. Una interpretación diferente. Sí. Y el autor seguro tuvo otra muchas veces. Sí, Hemos pensado erróneamente, y lo platicábamos fuera del aire, y parece un cliché, pero los descorazonados, por así decirlo, el que tiene el corazón roto, el que tuvo un desamor, es el que más se inspira en un poema, cuando no es así. También hay odas a la alegría, al éxtasis, a la nostalgia, a la melancolía, que no propiamente tienen que ver con el amor de una pareja. Y tú tienes ese don. Yo te he leído, te he escuchado, te conozco, porque además somos amigas, y a veces las personas hasta hablan de poesía, y no necesariamente se tiene que acudir a recursos literarios como la metáfora, que muchas veces es compleja y que nos cuesta trabajo entender. Así que aquí te preguntaría, ¿tú has estado frente a alguna audiencia que no habla tu idioma, que no habla el español? ¿Has tenido que compartir algún poema y aún así las personas se subliman, o no? ¿No te ha pasado todavía? Pues frente a una audiencia grande no, pero frente a otros poetas, amigos que he ido conociendo en el camino, en festivales, por ejemplo, y han estado escuchándome cuando leo, pues se han acercado y me han dicho, no sé qué me dijiste, no sé qué decías, pero me encantó cómo lo leías. Así que eso es como que el sentimiento se ha transmitido de otra manera. Y es que yo creo, y reitero lo que platicábamos la semana pasada con los invitados que tuvimos, que las palabras tienen vibración, y esas vibraciones son algo que va más allá del inglés, el español, el italiano, el francés, el latín. Vibras con ello. Hace algunos meses estuvo aquí una cantante del Perú, y ella decía que fue a cantar a Japón y que se dio cuenta que había gente que estaba llorando. Y no porque no fuera entonada, canta precioso, pero sentían la música. Y sucede lo mismo, supongo, con la poesía. Sí. Claro, además la poesía es música. Es música. Claro, es lo que más disfrutas, porque también eres una gran narradora, tienes prosa. ¿Es lo que más disfrutas, la poesía? Creo que sí. Creo que la poesía, y después va la literatura infantil. Está en segundo lugar. Sí. Pero la poesía ha estado siempre, y espero que esté siempre. Claro. Sí. Platicábamos también en una ocasión tomando café que un poeta normalmente no vive de hacer poesía. No sé si penosamente.
agregarle el adverbio penosamente, pero necesitas, y yo esto te lo pregunto directamente, Roxana, necesitas hacer otro tipo de géneros para poder vivir de ahí. Claro. ¿Es poca la audiencia de la poesía? Es muy poca la audiencia de la poesía. Bueno, hay ciertas excepciones, pero en general es poca. Y sí, de lo que yo he recibido, de la poesía casi nunca, de lo que he recibido es de la literatura infantil. Y bueno, también he hecho traducciones y he trabajado en ONGs. He trabajado muchos años en organizaciones de ayuda humanitaria en El Salvador. Y bueno, eso me ha llevado a viajar también, a trabajar en Asia y en África, pero en la parte financiera, ¿no? Sí, no se puede. No, que no he tenido la suerte pues, de acercarme a la gente, de trabajar con comunidades, pero desde las finanzas sí me he dado cuenta de cosas. Esos viajes que han tenido otro rol en tu vida, que no tienen que ver con la literatura, ¿te han permitido inspirarte también en Asia y en África para regresar y crear poesía o narrativa? Sí. Definitivamente sí. Lo que has vivido de otras culturas. Los viajes, haber ido sola tan lejos, o sea, y vivir en otras latitudes con una realidad tan distinta, me ha cambiado la vida. Me ha hecho ver la vida de manera diferente. Y cuando he vuelto a mi país, con esa distancia, veo a veces las cosas más claras desde la distancia. Y muchos... es un fenómeno normal, natural. Claro, claro. Y en mis poemas tengo muchísimo, en alusión a lo que has vivido. A los viajes. Me imagino que esos viajes te han hecho más inclusiva, más tolerante, lo que siempre hemos tratado de fomentar en este programa, porque la multiculturalidad nos hace mayormente tolerantes. Sí. Tolerantes, y además a veces hasta nos enamora aquello que desconocemos y decimos, mira, yo creía que todos eran de tal forma, y ahí viene la etiqueta. Y siempre digo, bueno, vamos quitando etiquetas y vamos conociendo. Sí, en África, por ejemplo, en Sudáfrica estuve trabajando en el 2008 y pues cosas que se acercaban, por ejemplo, mi pelo que rizado. Y muy bonito. Se acercaban mis compañeras de África y me decían, pero es tuyo. Y yo, claro que es mío. Y lo jalaban fuerte. Y luego me di cuenta que ellas compraban su cabello en el mercado, compraban las pelucas, ellas tenían el pelo todo muy cortito, y yo me quedaba impresionada de ver que un día llevaban pelo lacio, el día siguiente rizado, más corto o más largo, y era por eso, porque el pelo de ellas era el cortito, y luego usaban pelucas. Claro, le llamamos mucho la atención, sí, claro. Como ellas llamarían la atención en tu país o en el mío, ¿no? Sería muy distinto, claro. Todo esto es novedad. Bueno, y regresando a la poesía, Roxana, yo quiero... porque todo está vinculado, ¿no? Lo que vamos viendo nos alimenta, es nuestra fuente de inspiración, es nuestra diva, insisto, la gente, la comida, las situaciones, las guerras, las guerrillas que tú también has vivido, naciste en época de guerra en tu país, te han dado motivos para escribir y te han dado, de hecho son musas, ¿no? Y sí, eso también se agradece, porque ya sucedió, no porque uno desee la guerra, pero ya que sucede, bueno, siquiera es un recurso que te ha servido de fuente de inspiración. ¿A qué atribuyes, por ejemplo, en el momento en que tú te vuelves una poeta oficial, si es que existe un antes y un parteaguas en la vida de Roxana, donde ya eres poeta o poetisa, ambas son válidas, y te lanzas ya y haces libros? ¿Qué parteaguas hay? ¿Cuál es tu primer poemario? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo es que lo editas? ¿Cómo es que sucede que dices aquí? ¿O alguien te descubrió? Tú misma no lo tenías en intenciones. Bueno, teníamos un grupo de amigos que desde muy jovencitos nos leíamos. Tertulias, así. Sí, eso me ayudó muchísimo porque yo nunca fui a un taller literario. Entonces era como un taller literario informal. Claro. Entonces nos leíamos las cosas, nos prestábamos libros, nos hacíamos críticas también. Y de pronto empezamos también a hablar sobre los premios, diciendo, bueno, deberías concursar en este, y participamos a veces todos para ver quién ganaba. Entonces, yo tenía 17 años cuando gané mi primer premio. 17 años. Sí, el premio nacional. Y resúmenos bien, premio nacional, ¿y cómo se llamaba ese premio? Porque, ¿a qué razón de qué? Eran unos juegos florales, así se llaman muchos de los premios en El Salvador. Eran unos juegos florales nacionales de poesía. Entonces yo no había leído bien las bases y no había reparado en que el premio era para mayores de 18 años. Entonces estabas ilegal.
Sí, entonces me dieron el premio, bueno, salió en la publicación que había ganado el premio, pero al final no me lo dieron. Después, años después, pues, y O sea, se dijo oficialmente Roxana Méndez, la ganadora oficial. sí, y luego A cuando nivel vieron que Salvador. tenía 17 años, no cumplía con la base, me lo quitaron. Y no les dijiste, espérenme tantito, nada más déjenlo unos meses ahí, cuando tenga que soplar las velitas del pastel me lo regresan, o no sucedió eso. No sucedió, se lo dieron a alguien más. Pues no, creo que no. No. Creo que se quedó así. Pero te quedaste con esa inspiración de decir, Con puedo. Sí puedo. Y luego ya seguí, pero eso es como un aval, ¿no? Como decir, un jurado ha leído mi libro, entre otros, y pues le ha gustado. Claro. Entonces es como ya comenzar, esto lo estoy haciendo en serio, ¿no? Y lo voy a formalizar Sí, con sí. estudios y demás. Sí. Yo quiero hablar de ello porque seguramente muchos oyentes que hoy están muy atentos a Roxana, una gran poeta y además una gran persona. Si la conocieran, de verdad quedan cautivados con su mirada y su dulzura y su positivismo, y de eso he de hablar también. Pero seguramente muchos de ustedes, y como yo, han escrito cosas en una servilleta que les han inspirado y querrán saber qué paso seguir si quisieran ya ser poetas, digamos, de una manera más formal. Así que para ello, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa comercial? Regresamos, estamos con Roxana Méndez de El Salvador, San Salvador específicamente, poeta, narradora, traductora y demás. Ya volvemos. Es que fíjate que hay mucha... ¿Cuánto es la pausa? 2 minutos. Yo te los doy. Hay mucha... como mucho mito alrededor de la poesía, creo yo. Una, que cualquiera puede ser poeta. Y eso tendríamos que decir, ¿no? Sé que tú no querías hacer crítica en el programa, pero sí sería bueno hablar de aquellos escritores muy, muy vanos. Yo sí quisiera decir, pero si no lo hago yo, no te preocupes, que por rimar rápidamente creen que es una métrica y eso no es. Entonces sería bueno que por lo menos las personas comprendieran el concepto métrica, por ejemplo. ¿Qué es una métrica y por qué es importante entender y tener un bagaje literario para darle forma? ¿Y por qué existe la métrica? Porque no es solamente se oye bien, la métrica tiene una estructura mucho más profesional, y yo creo que eso lo debería comprender la gente, porque hoy en día no, pues es poeta, y ya lo que platicábamos el otro día, hizo su poemario, madre mía, lo ven, dice en el cielo azul y me vestí de tul. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, y podemos entrar, si tú quieres, en uno de tus poemas, porque la gente siempre está esperando todo muy versado y no necesariamente. Sí, porque este verso libre. Efectivamente. Cuatro dedos de frente, con Mone Gil. Bueno, qué linda música. Estamos aquí muy inspiradas. Esa palabra ha causado polémica en este programa, un día te platico, pero que si nos inspiramos, que si no. Pero yo sí me inspiro, la verdad. Bueno, pues amigos, ya estamos de vuelta en un programa poético, en un programa como espero que todos los de cuatro dedos de frente pues alimenten nuestras neuronas y nos permita discernir, me gusta, no me gusta, pero por lo menos ya sé, ya tengo más bases antes de juzgar, antes de dar por hecho. Y platicaba con Rox fuera del aire, precisamente este afán que todos tenemos cuando pasamos por cierta etapa de nuestra juventud, normalmente con un corazón roto, siempre lo digo, o con esta situación de nostalgia, o nos movemos a otra ciudad y dejamos a los amigos atrás, o cambiamos de colegio, lo que sea, y esto nos inspira en cierta etapa de nuestra vida a estar muy poéticos. Y entonces todos creemos que versando, que haciendo ciertas rimas, estamos haciendo poema. Bueno, en el estricto sentido de la palabra, siendo muy... sin herir, pues sí, es una especie de poesía, pero es muy casera. ¿Y por qué lo menciono? No porque quiera ser detractora de todos aquellos que pretenden ser poetas, pero es verdad que se necesitan estudios y se necesita una base. Y tú mencionaste, y el concepto estaba sobre la mesa, la métrica. ¿Por qué es importante? Primero, vamos a comprender qué es la métrica y por qué sí es importante tener estudios para hacer poesía. Porque podrás tener la inspiración, y el atardecer nos inspira, y el atardecer per se ya es un poema, pero cuando lo quiero trasladar a palabras, es verdad que ya no puedo hacerlo al vapor, no puedo hacerlo así en 2 horas, o a lo mejor sí, pero tengo que tener cierta cultura, ciertos conocimientos. Entonces, métrica, ¿cómo definimos métrica, Rox? Bueno, un poema métrico, un verso métrico es aquel que tiene las mismas, bueno, un poema métrico es el que tiene los versos, y cada verso tiene el mismo número de sílabas métricas, que no es lo mismo el mismo número de sílabas, así sin más, sino que si las sílabas métricas a veces
se unen unas con otras y forman dos, pueden formar una. O sea que con cuidado ahí cuando hacemos frases, digo, esto me recuerdo mucho de aquella asignatura que tuvimos de los dodecasílabos, decasílabos y no sé qué tanto. En decasílabos. Claro, claro, los dodecasílabos son los versos de 12 sílabas. Y los endecasílabos, por ejemplo, que se usa mucho en España, incluso cuando se tiene un poema que es verso libre, hay muchos versos endecasílabos así en medio. Está construido... No es tan libre. Es libre, pero tiene su claro, métrica. Pero es que el verso libre tiene su ritmo interno. No es un verso como cortado. Espontáneo. Tiene su ritmo interno, si no sonaría como tos, como con tropiezos, ¿no? Claro. Entonces es un tanto como la música. Vamos a hacer una analogía con la música. Tiene que tener un ritmo, una métrica, ya lo dijimos, es como si escribiéramos en un pentagrama. Y entonces, a los jóvenes que hoy escriben, yo no los quiero desilusionar, al contrario, esas lindas palabras que han escrito las podrían seguir utilizando, o esas lindas metáforas, analogías, todos los recursos literarios de los que quieran valerse, sentimientos que son preciosos, pero quizá, como hiciste tú cuando descubriste aquellos versos o aquellos poemas de las amigas de tu abuela, podemos pulirlos con el paso del tiempo. Y eso es lo que quiero dar a entender. Hoy en día, tal vez suene a crítica, pero si vamos a una librería, vemos un sinfín de libros, y algunos son hasta bestsellers, que bueno, está de moda fulanito de tal, para decir un nombre así, y vende como pan caliente. Y cuando vemos su bagaje, pues de literario no tiene nada, o de literato, no tiene ningún peso o ningún estudio, sin embargo, vende, y vende muy bien. ¿A qué le atribuirías, además de todos los nexos comerciales, apalancamiento y todo lo que tú quieras, pero a qué le atribuirías que haya tanta demanda de esos versos? ¿Qué podría ser? Bueno, primero factores externos, como has dicho tú, que puede ser una figura reconocida pública o más reconocida fuera del ámbito literario, en las redes sociales incluso, o en la televisión, en la radio, y luego que abordan la gran mayoría de las veces temas de amor. Sí, y todos queremos... Sí, claro, el amor todo el mundo quiere eso, sobre todo los adolescentes, ¿no? Pues, yo creo que has dado en el clavo, o también mucho de autoayuda. Y el concepto, no quiero caer en la crítica porque incluso he tenido invitados que se dedican a ello, que dan el famoso coaching y que escriben libros de dicho tema, pero hay muchos poemas que aluden a la autoayuda, a la autoestima, y entonces, claro, nos vemos reflejados y sentimos ello. Yo, personalmente, hay algunos pseudopoetas, cantantes de trova, que en lo personal, y fíjense, no estoy diciendo nombres, pero que en lo personal me cuesta mucho trabajo digerir que sean tan vendidos, tan comerciales, cuando, te lo decía el otro día de broma, ¿no? Cuando dicen, el otro día vi a mi tía y me comí una sandía. ¡Ay, qué alegría! Y entonces, bueno, son muy buscados y cantados y demás. Yo lo que quiero en este programa es solamente reparar en que se vale comprar el disco, o bueno, ya bajar el MP3 o lo que sea, o escuchar el podcast, pero se vale tener la música de ellos, pero discernir si son cantantes que versan de una manera muy sencilla y muy simplificada, como el rap o muchas otras variables, y cuando se es un poeta. Sí, claro, y tampoco es que una persona que no quiere decir que una persona porque está teniendo mucho éxito famosa está mal, porque hay mucha gente que escribe bien. Tienes razón. Y tiene mucho jale, ¿no? Ya tenemos el premio Nobel de Literatura, sí. Tenemos cantante y premio Nobel, entonces sí se vale. Qué bueno que lo digas, eso es algo constructivo. No necesariamente por ser famoso y por ser masivo es malo, no, yo no he dicho eso, pero tampoco lo contrario. Sí. No es ni un líder moral ni un líder de opinión, simplemente hay que discernir. Y claro, nuevamente, para los que nos escuchan hoy, como el arte es algo subjetivo y la poesía también es arte, si a alguien le apasiona cierta poesía, que a Mone no, o a Rox no significa que sean ignorantes. Si lo sientes, es, y punto. Y es válido como un cuadro abstracto. Si te gusta, si te evocó algo de tu infancia, si los colores llaman tu atención, si te hace vibrar, con eso es válido. Y de verdad lo quiero enfatizar. Por otro lado, también he de decir que sí hace falta, para quienes de verdad quieran hacer buena literatura, y dentro de la literatura está la poesía, buena narrativa, cuentos infantiles,
que hoy en día está muy en boga que todo el mundo escribe un libro, lo cual me parece muy loable, qué bueno. Pero le doy más crédito a los que quisieron tener o quieren tener ciertos conocimientos. ¿Por qué? Porque hay reglas o hay estructuras que ayudan mucho más. Y nos pasa, yo a veces leo autores que digo, qué bárbaro, es que es como si me encanta porque no es tan sencilla su lectura, pero me metió, es muy descriptivo. Y hay otros autores de muy fácil digestión y lectura, pero como muy hecha el día de ayer. Así que sí se notan los estudios, por ahí voy yo, que sí se nota. Y para ello quiero llegar. ¿A ti te ha favorecido estudiar, bueno, este máster que tuviste en la Universidad de Barcelona? ¿Te ayudó? ¿Sientes que estás más reforzada? Pues Porque siempre fuiste una gran estudiante. Déjame aquí ventanearte enfrente de todos. Yo tuve la oportunidad de trabajar contigo en equipo y bueno, siempre los puros 10 para ti. Pues a mí sí me sirvió, porque yo tenía, muchos compañeros esperaban con este máster algo como de escritura creativa. Sí, yo era una de ellas. Y yo era lo contrario, yo quería lo contrario. Porque Más teoría de la literatura. Sí, porque era la parte que yo sentía que me hacía falta. Porque yo estudié, es como literatura inglesa lo que yo estudié en la universidad antes de estudiar este máster. Estudié literatura norteamericana, literatura inglesa, y sentía que en la española, hispanoamericana, me hacía falta, estaba como flojita. Yo claro, yo leo, pero no había tenido no tenía esta imagen estructurada de la literatura y de la historia, y cómo se fueron desarrollando los diferentes movimientos, y ahora sí lo tengo. Claro, entonces, ya tienes la cronología, sí. Has comparado autores. Sí, entonces a mí me gustaba mucho. ¿Sí? Qué bueno, se notó. Sí, yo recuerdo muy bien tus calificaciones, como dicen aquí, bueno, las asignaturas y todo lo que has sacado de bien. Para quien hoy nos escucha y dice, a ver, yo realmente no me he enganchado con la poesía porque no he encontrado con quién, qué me apasiona, y entonces he etiquetado a toda la poesía como algo aburrido, algo que no va conmigo. ¿Qué podrías recomendar en los básicos, en el ABC, para inducir a la gente al mundo de la poesía? No necesariamente para que sea lo único que lean, pero para que entre dentro de sus probabilidades de biblioteca. ¿Qué podrías recomendar? Bueno, a Roxana Méndez. Se me viene a la mente, sí, en un primer momento, esta premio Nobel polaca, Wisława Szymborska. A mí me encanta, y es tan clara, es la claridad y la profundidad. Wisława Szymborska. Szymborska, sí. Y la traducción es muy buena. ¿Quiénes hacen la traducción de los poemas? Por ejemplo, yo tengo uno de Lumen, que se llama Paisaje con grano de arena, que tiene una traducción buenísima. Y la poesía, pues... Paisaje con grano de arena. Quiero repetirlo por si alguien quiere tomar nota. Muy bien. Ese, por ejemplo, sería un muy buen libro para comenzar, porque ella es una gran poeta, bueno, el premio Nobel de poesía, y es muy clara y profunda al mismo tiempo. Sí. Así es que es como... puede una buena inducción, un primer buen paso. Sí, porque hemos caído a veces en literatura muy abstracta, si se permite el concepto, o literatura o poesía en general, en particular, y entonces decimos, uy, no, esto no es para mí. Y cabe mencionar también que tiene que ver con los estados de ánimo también. Muchas veces encontramos en cierta literatura, mira, no entendí mucho, pero me llegó al alma, no sé por qué, pero esa noche estrellada, que por lo menos fue un concepto que sí entendí en toda la estructura del poema, me llegó al alma, y así que es cuando tiene mucho que ver. Yo recuerdo mi época así muy de poemas, por supuesto tengo que aludir a poesía también latinoamericana, ¿no? Darío, inclusive ya muy contemporánea, como Jaime Sabines, etcétera. Benedetti, que también a lo mejor dicen, bueno, Benedetti no era tan bueno, era más comercial, pues a mí me gusta, ¿no? Y se vale que se guste, y tiene que ver con los estados de ánimo en los que estás. Pero también si lees a Sor Juana, Rosario Castellanos, a Gabriela Mistral, vamos, claro, todas tienen algo encantador, y hombres que no estoy mencionando, disculpen. Sor Juana, que ya el primer sueño, por ejemplo, que en el máster estudiamos, que muy difícil de digerir y de entender, sí. Claro, su poesía. Y bueno, hay que comprender también que tenían una época y era otro contexto, claro, y eran otros vocablos, y hoy mismo si quisiéramos leer a Cervantes en su más puro castellano no entenderíamos nada.
la verdad, nos costaría muchísimo trabajo, entonces hay que también interpretarlo a la época. Pero es cierto que tiene que ver los estados de ánimo. A veces estamos de humor para novela policíaca, a veces estamos de humor para poesía romántica, porque dentro de la misma poesía hay varios géneros y subgéneros. Entonces, bueno, yo quiero pedirte, porque lo tengo en mis manos, que tú nos hagas favor de compartir uno de tus poemas, el que tú quieras. Fíjense, qué honrada me siento, aquí estoy poniéndolo en Facebook Live. Una preciosa portada, que además me acabo de enterar que tú eres la ilustradora. Sí, sí. Oh, muy completa, Roxana. Faltó mencionar que también es ilustradora. Roxana Méndez, La lluvia de 1979, de Valparaíso, Ediciones Valparaíso. Y me parece preciosa y ligera. Muchas y estuve gracias. leyendo y de verdad te felicito. Pero nada como escucharlo de tu propia voz. ¿Nos regalas un poema? A ver. No sé si quieres poner música de fondo, mi querido Miguel. ¿Te ayuda? Está bien. A ver. Con el que tú te sientas. Este se llama Una carta de amor. Necesito una mano tibia y una historia contada por un rostro que aún no he conocido. Un rostro aparecido de pronto tras una puerta que diera hacia un jardín, donde todo parece más breve y más oscuro. Necesito unos ojos mirando al sol sin titubear. Necesito las sombras de miles de palomas temblando en el agua de una piscina. Necesito una carta de amor, sílabas frescas y una cama sin término. Necesito el nombre más exacto de la luna detenida sobre la colina, consumida por un incendio, y el valor de repetirlo y deshacer el mundo. Este mundo donde no queda música que no hable del olvido. El horizonte, que inicia siempre bajo una gaviota, acaba en la profundidad del ojo y no del cielo. Estamos solos, este instante del tiempo y de la vida. ¡Ay, qué hermosura! Gracias. A mí me gusta muchísimo y te lo agradezco. Y sobre todo, creo que así bien tú nos podrías reconocer que es autobiográfico, porque debe ser, tienes que estarlo sintiendo, como siempre lo hemos dicho, como Goya sentía sus cuadros si estaba en etapa negra o no lo estaba, como cada artista dentro de su arte está sintiéndolo, pues me imagino que lo que tú plasmas a través de tu poesía lo estás viviendo. Sí. ¿O alguna vez te ha pasado que es de alguien más? También me ha pasado, sobre todo con el libro anterior a este acaba de salir. Sí, está, bueno, huele nuevo, precioso. Acaba de salir este mes pasado, este mes. Y el anterior, por ejemplo, que se llama El cielo en la ventana, en esa época que escribí ese libro estaba yo trabajando... Por el que ganaste el premio Lambda. Sí. Uh-huh. Estaba trabajando en una oficina, en esta ONG, la que estaba trabajando mucho antes. Una filántropa. Y yo sentía que no estaba viviendo muchas cosas yo, pero de pronto me daba cuenta de lo que le sucedía a otras personas y me conmovía y me ponía en el lugar de esas personas y escribía poemas como el monólogo dramático, en el que comienzas a hablar con la voz de otra persona. Sí, por supuesto. Mm. Eres la voz, te encarnas en lo que está, sí. O le das voz porque a lo mejor esa persona no puede hacerlo igual que tú. Y eso es muy interesante. Pero en este libro, en La lluvia de 1979, que también se llama así porque es el año en que yo nací y el año en que empezó la guerra en El Salvador, uh-huh. con una masacre en mayo frente a la catedral, donde murieron 19 personas y más de 40 resultaron heridas. Habían ahí 200 personas manifestándose, llegó el ejército y tiroteó y pues fue eso. Mucha gente dice que a veces, que en el 80 quizás, pero en el 79... En mayo del 79. En mayo del 79 sucedió esto. Y entonces, los acuerdos de paz en El Salvador se firmaron en 1992. Yo ya tenía, pues toda mi niñez la pasé, más de 10 años uh-huh. en guerra. Entonces, muchos de los poemas que están en este nuevo libro son autobiográficos, son de los recuerdos que yo tengo de la infancia en la guerra. Vivías situaciones que para ti a lo mejor eran normales porque no tenías punto de comparación, pero recuerdas toques de queda, recuerdas situaciones así. Sí, toques de queda. Mis abuelos vivían en el oriente del país y cuando se puso feo en San Salvador, cuando estábamos muy pequeñas, mi hermana y yo nos fuimos con mi madre de donde mis abuelos y bueno,
se puso ahí terrible, y sufrimos una amenaza, que amenazaron a mis abuelos pidiéndoles dinero, y lo que le había sucedido a amigos de mi abuelo, en situaciones similares, era que les habían pedido dinero, se los daban Y aún y así. aún así los mataban. Entonces ese día salimos de la casa de mis abuelos en el oriente del país hacia San Salvador con lo que teníamos puesto en el momento y no volvimos. ¿Recuerdas esa huida? ¿Recuerdas esa adrenalina? El estar con tus padres, con tus Lo abuelos. recuerdo como ráfagas de cosas, Sí. porque estaba muy pequeña. Son flashazos, son, perdón el anglicismo, Sí, pero sí, son momentos tengo como... esos momentos, y hay uno que se llama, creo, no me acuerdo ahora. Pero bueno, Hoy es tu memoria aquí plasmada, digamos. sí. Desaparición se llama ese, que es como desaparecer de un sitio. Sí. Y también ¿Nunca volviste a ese sitio? volví, pero en las vacaciones, años después. Pero a vivir no volví, nunca. No te despediste de amiguitos, nada, vámonos. Bueno, No, además eras muy no, pequeña. sí. Claro. Es ahí donde tendríamos que jalar un poco la hebra de este hilo, de esta madeja completa, de cómo se diferencia la poesía de un país a otro, poesía y todo tipo de arte, y por qué los países tienen su característica al plasmar en arte sus vivencias, sus memorias. Los cuadros, la escultura, la música, ¿por qué es tan distinta de un país a otro? Y debo suponer que es por su historia, precisamente, porque en ello estaban inspirados. Así que, Sí. al lugar a la pregunta, ¿tú qué diferencia si te preguntara características específicas para diferenciar la poesía latinoamericana, que aquí se dice Hispanoamérica o hispanoamericana, y la poesía europea? También en Europa es muy distinta la poesía del norte, la anglosajona, que la del sur, pero si lo tuviéramos que dividir de manera continental, Es muy difícil esa pregunta. pero ciertas características, sin decantarte porque tú seas, sin sesgo quiero decir, porque tú seas salvadoreña y yo también soy mexicana, bueno, pues venimos de Latinoamérica, pero en general hay algo que notes en la métrica, en el uso de las palabras, que algunas son más cálidas, otras son, ¿qué notas en cada uno? Si yo te tuviera que poner a dos autores de la misma época, pero uno en Latinoamérica y uno en Europa, ¿qué diferencias? Que no son ni buenas ni malas, simplemente características. Bueno, primero el lenguaje. Se nota. En América el español se desarrolló en otra dirección, de una manera muy diferente. Entonces, al leer dos poemas, uno de Europa, uno de acá y otro de allá, pues, Detectas inmediatamente. sí, el lenguaje. Luego, la métrica, que era lo que te decía antes. En España, en el verso libre, hay muchos versos en decasílabo, en medio, y eso en América no se nota tanto. Entonces, en eso, y en algunos temas también, Sí. podría ser, principalmente. Claro, sí, guerras civiles, sometimientos, situaciones. Bueno, y yo misma me doy cuenta que entre México y El Salvador, o Venezuela y Argentina, Brasil y Colombia, y bueno, en Brasil ya estoy tocando un tema donde está el portugués, pero hay diferencia artística. Y no es lo mismo leer a los nicaragüenses, que también destacan. Bueno, tú estuviste muy cerca de Claribel y me imagino que su tipo de poesía, pues si lo ubicáramos en España, podríamos identificar que viene de otra cultura, no solamente por la semántica ni la gramática, pero hay algo, es como el abrazo, voy a decirlo en esta analogía, como el beso, como el saludo, siendo muy cálidos en España y siendo muy cálidos en Hispanoamérica, es verdad que hay ciertas características que nos marcan. Así habláramos iguales, pero es en nuestro histrionismo, en nuestra forma de apasionarnos por unos temas y otros se apasionan por otros. Bueno, y en la anglosajona, por ejemplo, en la sajona en general, ¿qué notas? Ahora que hablamos del premio Nobel de la poeta polaca, ¿qué notas? ¿Qué diferencias? A mí lo que me encantó me encantó de la poesía anglosajona cuando era adolescente era la claridad de los versos, de la claridad Una de nitidez. lo que se decía. No sé cómo explicar la diferencia, pero es como hablar de las cosas sencillas, Llevadas a poesía. sí, pero decir cosas profundas a través de las cosas sencillas y cotidianas. Entonces, y era lo que me encantó cuando comencé a leer a William Carlos Williams, por ejemplo, a Emily Dickinson,
Y bueno, por ejemplo, Whitman ya es otra cosa, es algo mucho más difícil que esto. De interpretar, sí. De interpretar, sí. Pero la poesía, Eliot, T.S. Eliot, a mí me encanta. Es de los poetas que yo siempre regreso y regreso y regreso y regresaré. Déjame identificarlo entonces como que los poetas que estás mencionando son de mucho fondo con una forma simple, amigable, sí, para recibimiento del público, del lector, pero el fondo es muy profundo. Sí, yo eso lo aprendí también de Claribel, que Claribel Alegría, yo he tenido como 3 maestros a lo largo del tiempo. El primero era un señor salvadoreño que se llama Ernesto Marenco. El siguiente fue un profesor de la universidad, Francisco Andrés Escobar. Y la tercera, y mi gran maestra, Claribel Alegría. Que falleció hace poco. Sí, falleció hace poco, le dieron el premio Reina Sofía en noviembre, apenas, y murió hace unos meses, tenía 93 años. Y ella decía que era salvanica, salvadoreña y nicaragüense. Salvadoreña y nicaragüense. Yo la tengo como nicaragüense. Sí, entonces ella cuando le preguntaban salvanica, porque pasó toda su infancia en El Salvador, claro, relacionándose con poetas salvadoreños. Ya luego viajó a Estados Unidos y bueno, se formó allá y viajó por el mundo. Cosmopolita. Sí. Y en esos 3 maestros en particular, ¿qué características observabas que hicieron que sintieras tanta afinidad? Entonces, eso era lo que quería llegar, porque Claribel, yo la leía de niña a Claribel, pero la conocí hasta después, ¿no? Y ella decía, yo escribo para mi pueblo, escribo para mi gente. Y con eso quería decir que no buscaba ser oscura, no buscaba alejarse de aquello barroco, que incluso ahora pueden leerse poetas neobarrocos que escriben con una intención de que lo lean una élite culta, todavía. Sí. Entonces ella era lo contrario, ¿no? Para entendimiento del pueblo, sí, sin necesidad de tener acervo cultural, sin necesidad de tener estudios, simplemente entendimiento del pueblo. Como hace poco hablaba con una cupletista, que el cuplé en España, y voy a hacer esta alusión, una analogía extraña, pero es llegar a todos, es poder abrir, no esas épocas donde nada más la ópera y se tenía una élite, un acceso muy específico a cierta élite. Y me encanta que digas eso, y me encanta eso de Claribel, y se agradece, como se agradece a muchos músicos que acceden a todo, y que es para todo el mundo, y no necesitas. Yo cuando hablo de estudios hablo para el que lo quiere crear, pero para el que lo quiere recibir, qué lindo que sea abierto, democrático, sí, sin ningún estatus socioeconómico, ni cultural, ni educativo, ni de zonas. Claro, para todos. ¿Tú te consideras así? Sí, tu poesía. Bueno, en lo que intento. Es que así eres tú, tu personalidad es así. Yo sé que tú no hablarías de ti misma, pero bueno, yo desde el día que te conocí, cuando viniste a Madrid hace ya casi 2 años, así, le ves lo lindo a todo. Platicamos de un viaje que hiciste a Irlanda, no a Islandia. El año pasado. Fue el año pasado, claro, y a todo le encuentras el lado bueno, no porque seas rosa, no porque seas ilusa, sino porque todo tiene un lado bueno y procuras vérselo. Esa es una gran diferencia. Cuando dicen, ay, es que me cansa estar con esta persona porque a todo le ve muy bonito. Y qué maravilla, qué bendición, qué regalo poder encontrar el vaso medio lleno. Y qué bueno que todas las culturas te has enriquecido. Yo te felicito por ello. Me gustaría preguntarte así, ¿qué podrías recomendarle hoy a un joven, o no tan joven, que quisiera incursionar, que quisiera dar, que a lo mejor tiene guardada poesía entre sus cuadernos, o entre lo que sea que haga, o a lo mejor es un dentista y entre los instrumentos que utiliza día a día con sus pacientes tiene escrita poesía y le gustaría compartirla, no por ego, sino porque el arte se debe compartir? ¿Qué podrías recomendarle? ¿Qué puede hacer? ¿Por dónde incursiona para darle forma, para dejar un poemario, para heredarlo a la posteridad? Bueno, primero dejarlo reposar un poco, darle un poco de distancia, dejar de leerlo por unos días y regresar a él unas semanas después, digamos, porque uno cuando escribe, en el momento le parece que todo es maravilloso. Sí, porque si no, no le estuviera escribiendo. Me parece que todo es maravilloso. Bueno, como el novio, cuando en los primeros días de noviazgo es que es maravilloso, no tiene defectos. Sí, pero cuando pasan 2 semanas y lo vuelve a leer, han pasado 2 semanas que yo he escrito un poema y digo, pero ¿y esto qué estaba pensando? Si no sirve. Que sean autocríticos. O se ve,
esta estrofa está muy bien, esta no dice nada, o Mm. esta se... Entonces, primero... Reposar. Reposar. Y después podrían ellos autoeditarse, porque hemos hablado de esto y tenemos ya un minutito más, pero bueno, a lo mejor no por, insisto, no por ego, no por comercializarlo, pero quieren hacerlo poemario, verdaderamente le quieren dar una portada, le quieren dar un formato, pueden autoeditarse, pueden acudir a algún recurso así. Bueno, pues es muy difícil, ¿no?, decir eso porque yo creo que a lo mejor es buscar una editorial, pero si no se encuentra, pues, y lo quieren compartir, pues no lo vemos mal. Claro, claro. Sí. Yo lo que quisiera es que no lo dejaran en el tintero y si se sienten ávidos por compartir, comiencen con sus familiares y Sí, amigos a claro. decirles no tengo pena y les quiero compartir esto. ¿Qué Es opinan? verdad. Y pedir esa opinión. Mm. Rox, ¿no sabes qué orgullo me da primero la persona, la amistad que tengo contigo? Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros del máster. Les decimos Gracias a todos. abrazos y cariños a todos, que además son de muchos países, incluido esta preciosa España, que es nuestra segunda patria. Y queridos amigos, yo los invito a que lo que traigan a flor de piel lo externen, lo plasmen. Tienen ganas de pintar, pinten. Si nada más es para ustedes, pero háganlo. Háganlo porque al final creo que todos tenemos algo de artistas. Dicen que de loco, como es artista, poeta y loco, todos tenemos un poco. Así que bueno, para poder comprar tus libros, yo sí voy a hacer el comercial. ¿En dónde podemos adquirirlos? A ver, La lluvia de 1979 está en la Feria de Madrid, en la caseta de Valparaíso Ediciones, Muy en el bien. 124. Muy bien. Y mañana voy a estar firmando. No, ayer estuviste firmando. Así. Ayer sí, es miércoles, verdad, sí, es ya verdad. tú ya aparte, sí. Bueno, ya estuviste firmando, ya ni modo, pero bueno, ya ya no te podemos ver, pero sí, porque traes una agenda muy ocupada, pero bueno, podríamos adquirir tus libros, acuérdense, Roxana, con X obviamente, Méndez con Z, y principalmente su editorial es Valparaíso Ediciones. Yo te felicito, te agradezco tu Muchas amistad. gracias, Mane, por invitarme también. Gracias a ti. Y espero, de verdad, que hagamos de la lectura un hábito. Es maravilloso, del género que quieran. Y para terminar y cerrar, voy a hacer una pequeña paréntesis que no suelo hacer, pero fíjense que lo voy a hacer como ser humano, porque me demanda esto, mi voluntad y mi empatía con estas dos personas, como una excepción a la regla. Voy a mencionar y quiero felicitar a dos grandes hombres, Juan Carlos Rincón y Miguel Ángel Barcárcel, que son policías locales de una localidad en Sevilla, y tienen una fuerte inquietud por colaborar con los refugiados los refugiados de Siria, y ellos se han planteado el reto de hacer cumbre en el Mont Blanc. Entonces ellos parten el próximo 18 de junio, y desde aquí, si en algo puedo colaborar, que yo creo que es nada, ¿verdad? Pero por lo menos a través de mi voz decirles que estamos muchos con ustedes, que apreciamos lo que hacen y que espero que recauden los fondos que están solicitando, que son 4.894, que son los mismos metros que tiene la montaña. Y bueno, obviamente la donación se va a un fin bueno. Felicidades a los dos y a sus familias y que todo salga estupendamente bien. Roxana Méndez estuvo con nosotros, estoy muy orgullosa de haberla tenido en el programa. Ya saben, poeta, lo que ustedes quieran, pero a practicar, hacer arte, que además es terapia del alma. Y cura, está probado que cura. ¿Verdad? Gracias por todo, esto fue Cuatro Dedos de Frente, nos escuchamos el próximo jueves. Muchos saludos. Bye. Gracias. Qué bien. Qué bien, Mone, qué bien lo haces. Ay, no, tú, qué linda. Déjame poner aquí pausa.